El Instituto Electoral de Tamaulipas presenta Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy su amigo y servidor Nereo Zamorano. Le agradezco el que nos permita acompañarle en esta que es la emisión número 652 de Diálogos por la Democracia. Le hago llegar también un afectuoso saludo de parte de todos los que trabajamos en el Instituto Electoral de Tamaulipas. Y le invito para que se quede con nosotros. Hoy le voy a platicar a usted sobre la historia, pero no cualquier historia. Hoy le voy a platicar sobre la historia del 2020 en el hacer y quehacer electoral, en la cultura electoral. Mire, a propósito, déjeme le cuento. En la última emisión, o en la última edición de Gaceta Electoral, que ya va usted a encontrar próximamente en el portal del IETAM, en sala de prensa, vaya usted a sala de prensa, ubique usted publicaciones y allí va a encontrar todas las emisiones de la revista Gaceta Electoral. En esa revista se presenta un reportaje muy interesante. Un reportaje que lleva por título 2020, otra cultura electoral en Tamaulipas. Una nueva cultura electoral en Tamaulipas. Y es que, ¿sabe qué? El 2020 va a quedar registrado como un año singular, como un año a partir del cual se empezaron a realizar los protocolos y los ejercicios para el sostenimiento y desarrollo de la democracia en Tamaulipas de manera distinta. Todo cambió. Todo cambió a propósito de la pandemia COVID-19. Todo cambió a propósito de la responsabilidad social que el Instituto Electoral de Tamaulipas ha demostrado para proteger la salud de las y los ciudadanos tamaulipecos sin tener que detener los ejercicios democráticos en nuestro estado. Soy Nereo Zamorano, le invito para que se quede con nosotros, no se vaya, ya empezamos. Esto es Diálogos por la Democracia. Qué bueno que está con nosotros en esta que es la emisión 652 de este sábado 16 de enero del 2021. Y espero que esté usted con su familia. Si no tiene que salir, si no tiene que hacer en la calle, por favor, quédese en casa. Se lo voy a decir de otra manera. Si usted quiere vacaciones como acostumbraba antes, de Semana Santa, si usted quiere ir a la playa con su familia, si usted quiere ir al balneario, si quiere ir al río con su familia, cuídese ahora, quédese en casa, protejámonos y protejamos a los demás para que este asunto de la pandemia termine. No hay otra manera. Ya las autoridades federales, estatales, municipales están haciendo hasta lo imposible porque este asunto termine. Nos queda a nosotros, a mí, a usted, a todas, a todos, cumplir con nuestra parte para que podamos en breve salir con toda confianza a la calle. Por eso no hay otra forma más dura que decirle eso. Si quiere buenas vacaciones, quédese en casa ahora. Quedémonos en casa. Bueno, todo este asunto se ofreció, se presentó, lo vivimos, algunos más desesperados que otros, algunas autoridades más preocupadas que otras,
algunas instancias pues sabiendo cómo resolver el asunto, otras con muchas dificultades para poder resolverlos. Desde luego, todas las instancias, todas las autoridades no podían dejar de hacer cumplir su función marcada en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, marcada en la Constitución Política de Tamaulipas, marcada en la Ley General o marcada en las leyes locales, si son atribuciones de una institución que por ley están definidas, no pueden ni deben detenerse. Bueno, con toda la pandemia, con todo este asunto de la pandemia, debemos sentarnos en su momento, ya ahorita ya pasó el susto grave, el susto grande, pero debimos sentarnos a pensar cómo le vamos a hacer para que con todo y COVID-19 la ciudadanía, sin que se vea afectada en su salud, pueda generar las acciones que tiene que generar para sostener una cultura democrática, para sostener un hecho democrático, para sostener un derecho, el derecho al voto, el derecho a ser votado, el derecho incluso a renovar los poderes, el derecho a seguir viviendo en paz, pero sin arriesgar la vida de nadie, ni de los protagonistas, ni de los coprotagonistas. Eso lo tuvo que pensar la autoridad electoral a partir del mes, si no me equivoco, a partir del mes de marzo. Y mire, déjeme decirle, todavía para el mes de enero, del 2019, se realizaron en el IETAM actividades que por ley tenían que realizarse de la manera tradicional. ¿De qué manera es la manera tradicional? De manera presencial, de manera en la que la convivencia física de las ciudadanas y los ciudadanos, de incluso maestros, maestras, niñas y niños, se viera físicamente. En enero, todavía estoy hablando de enero, todavía voy a hablar de febrero y todavía un poco de lo que sucedió a principios de abril. Porque esa era la forma tradicional en la que las cosas debían y podían llevarse a cabo. Ahora es muy fácil llegar a pensar y decir, bueno, está bien si por la pandemia no se puede convivir físicamente para poder fortalecer la cultura democrática, bueno, pues que no se hagan, que no se hagan. Y la ley, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos indica que debe hacerse, debe fortalecerse por parte de los organismos electorales la vida cultural, la vida democrática entre la ciudadanía, pero además debe fortalecerse y desarrollarse la cultura democrática y la educación cívica de las niñas, de los niños, de los jóvenes y de todos los niveles de educación, no solamente en Tamaulipas, sino en México. Esas preocupaciones nos llegaron a propósito durante principios del mes de marzo en Tamaulipas. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evitar arriesgar la vida de las niñas, de los niños, de las ciudadanas, de los ciudadanos, pero sobre todo también de los empleados, de los funcionarios que trabajan para sostener la cultura democrática, para lograr el desarrollo
de una cultura democrática y de una educación cívica que permitiera mantener el sistema político que tenemos hasta ahora. Le platico, por ejemplo, todavía durante el mes de enero, la doctora Flavia Freidenberg, investigadora en ciencia política, estoy leyendo precisamente las acciones que se realizaron, por eso usted me va a ver leyendo estos papeles. Pero déjeme decirle, la doctora Flavia, que es investigadora en ciencia política por la Universidad de Salamanca, allá en España, y máster en estudios latinoamericanos, impartió la conferencia magistral titulada El poder del voto, cambio electoral y sistemas en partidos en México. Esto lo promovió el IETAM en coordinación con el INE. Y se trataba precisamente de traer físicamente a los especialistas para que explicaran estos temas, en este caso particular, el poder del voto, cambio electoral y sistemas de partidos en México. ¿Por qué? Porque la ley lo indica. La ley dice que debemos trabajar para fortalecer el desarrollo de la cultura democrática en nuestro país. Y así se hizo. Así se hizo. También físicamente se realizan las reuniones de trabajo, por ejemplo, reuniones de trabajo que realizó el director del Servicio Profesional Electoral Nacional del INE en Tamaulipas, el doctor Rafael Martínez Juan. Él vino a Tamaulipas, estuvo en el IETAM físicamente y trabajaron con él los funcionarios del IETAM y el personal del IETAM para escuchar sus conferencias y para seguir los procedimientos sobre la carrera del Servicio Profesional Electoral. Pero hay casos más específicos. Fíjese, en ese mismo mes de enero, rinde protesta el consejero presidente del IETAM, el licenciado Juan José Guadalupe Ramos Charre, quien reconoció la labor que desempeñara el Instituto Electoral de Tamaulipas desde antes de su nombramiento. Designar a un presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas o una presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas requería o exigía que se realizara incluso una sesión de Consejo General, se le tomara protesta, que las autoridades del Instituto Nacional Electoral o del órgano rector nacional estuviesen presentes como testigos, y así se hizo, así se trabajó en el IETAM durante el mes de enero. Déjeme decirle, yo lo recuerdo perfectamente, ese mismo día, el día en que el presidente del IETAM toma protesta, estuvo aquí ¿cómo se llama? El consejero nacional, el consejero del INE, el doctor Ciro Murayama Rendón. Él estuvo aquí ofreciendo una conferencia, más bien ofreció la presentación de su libro La democracia a prueba, elecciones en la posverdad. Este evento se llevó a cabo en el Teatro de la UAT, en el Teatro Universitario, allí en las instalaciones del edificio de rectoría ubicadas en el 8 Matamoros, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y allí estuvimos muchos presentes. El teatro, si no me equivoco, tiene un aforo de 400 personas. Allí había más de 400 personas presenciando la conferencia que el doctor Ciro Murayama Rendón ofreció en enero del 2019, perdón, del 2020. Y en ese mismo mes de enero se realiza la primera sesión ordinaria en la que se aprueban las integración de las comisiones permanentes y especiales del Consejo General del IETAM. En enero todavía se realizaron sesiones permanentes, sesiones del Consejo General presenciales. Ya para febrero, fíjese nada más cómo estaban las cosas. En febrero del 2020
se inauguró, los primeros 10 de febrero, se inauguró el diplomado en Derecho Electoral en el Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la que participaron diversas personalidades, tanto en el ámbito académico como en lo electoral. Yo recuerdo que durante todo el mes de febrero se llevaron a cabo conferencias, cursos, talleres, colocados en este mismo o integrados en el plan de estudios de este mismo diplomado en Derecho Electoral del cual estoy hablando. ¿Por qué le subrayo? ¿Por qué le enfatizo? Porque yo recuerdo que estuvimos presentes en el auditorio de la Facultad de Derecho y allí había como 450 personas reunidas. Estoy hablando de febrero. Bueno, pues llegó un momento precisamente en que se tuvieron que suspender, en las que se tuvieron que suspender las actividades presenciales. Todavía se llevaron a cabo, por ejemplo, entregas de nombramientos en el mes de febrero y en marzo toma protesta el actual secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Tamaulipas y aprueba nombramientos de una nueva estructura del órgano electoral, ¿sí? Esto todavía de manera presencial. Estas acciones de las cuales le estoy hablando ahora todavía se llevaron a cabo en marzo, a principios de marzo, en la sala de sesiones del Consejo General. Pero fue precisamente, aproximadamente, si no mal recuerdo, fue entre el 19 y el 22 o el 21 de marzo, cuando se presenta lo que ahora le voy a leer. El Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, informa a la ciudadanía tamaulipeca que debido a la contingencia sanitaria que prevalece en nuestro país por la propagación del coronavirus COVID-19, en un acto de responsabilidad, este organismo se suma a las acciones de prevención tomando en cuenta las siguientes medidas mediante el acuerdo administrativo, tanto para la ciudadanía en general como para el recurso más valioso que tiene el IETAM, como es su personal. Y se establece por parte del IETAM medidas urgentes para prevenir el contagio del COVID-19 o del coronavirus. En abril, aprueba el IETAM realizar sesiones virtuales o a distancia. Incluye al Consejo General, las comisiones y los comités del propio organismo. Y en abril, cuando se realiza el IETAM, la mesa de diálogo con medios de comunicación sobre reforma, violencia política por razón de género, y participan integrantes del IETAM en el panel virtual sobre el derecho de los niños, las niñas y adolescentes en tiempos de COVID. Estas fueron las primeras acciones o actividades. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Para el 19 o 20 de marzo se aprueba un acuerdo administrativo de presidencia, un acuerdo administrativo presidencial del IETAM para establecer medidas que protejan la salud de las ciudadanas, los ciudadanos y de todo el personal del Instituto Electoral de Tamaulipas. Si usted va al portal del IETAM, entra al portal del IETAM, busca allí sala de prensa, cliquea en sala de prensa y va a series de radio, allí va a encontrar que a finales de marzo y a principios de abril ya estaba el consejero presidente Juan José Ramos Charre, estaba explicándole, a las ciudadanas, a los ciudadanos, públicamente, abiertamente, cuáles eran las medidas
que se habían tomado mediante acuerdo administrativo de presidencia para prevenir, para establecer, no para prevenir, para establecer cuidados de salud para el personal del YETAM, pero desde luego para la ciudadanía, para las ciudadanas, los ciudadanos. Porque en ese acuerdo administrativo no solamente va a encontrar usted allí en el programa de radio o en los acuerdos que usted encuentre en el portal del YETAM, no solamente va a encontrar usted allí que se preocupó particularmente por la gente que trabaja en el YETAM. No, ahí se empezaron a establecer los lineamientos que determinarían posteriormente las estrategias para el cuidado de la salud de todos y no detener el desarrollo de la cultura electoral y sobre todo para no detener los trabajos que debían realizarse a propósito de las elecciones de este año, de las elecciones del mes de junio, del domingo 6 de junio de este 2021. La primer sesión virtual que celebró el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas se llevó a cabo durante la primera semana del mes de mayo. Y para el mes de junio ya se encontraba, ahora sí, ya con todo ¿cómo se llama? El plan de trabajo definido puntualmente, el YETAM llevando a cabo actividades de preparación para el inicio de la etapa de preparación del proceso electoral. Pero además se encontraba otorgándole continuidad a las actividades que permitieran el fortalecimiento de la cultura democrática y el desarrollo de la educación cívica en Tamaulipas. Y todo lo que se había programado incluso desde noviembre del 2019 para desarrollarse durante todo el año de 2020, se llevó a cabo. Solo que se llevó a cabo con diferentes estrategias, con diferentes procedimientos, con diferentes protocolos. Si teníamos 15 o 20 conferencias magistrales que realizar a lo largo del 2020, se llevaron a cabo, solo que se llevaron a cabo de manera virtual. Pero más aún, déjeme decirle, por ejemplo, una experiencia muy personal. Si teníamos que realizar 55 programas de radio y no podíamos ir a la difusora a producir esos programas de radio, no podíamos estar en cabina para producir esos programas de radio, pues simple y sencillamente se tuvieron que buscar mecanismos como el que ahora mismo estamos utilizando. Déjeme decirle más. La ley indica que somos los responsables para la producción de promocionales de radio y de televisión para la autoridad electoral y que debemos producir esos promocionales de radio y de televisión para promover el desarrollo de la cultura democrática y fortalecer la educación cívica en Tamaulipas. ¿Cómo hacer para hacer esto? ¿Cómo hacer para corresponder a la ley? Se buscaron las estrategias que se tenían que encontrar, las estrategias del uso de nuevas tecnologías. Yo quiero aprovechar precisamente para agradecerle al licenciado José de los Santos González Picasso por el apoyo que durante todo el año del 2019 nos ofreció precisamente para no detener nuestra función. Quiero reconocer el esfuerzo de todo el personal de la Unidad Técnica de Sistemas del Instituto Electoral de Tamaulipas, quienes estuvieron al pendiente de no solamente del área de difusión, no solamente
al pendiente de la unidad de comunicación social, estuvieron al pendiente de todas las áreas, de todo el Instituto Electoral de Tamaulipas, a fin de que la inmensa mayoría de las actividades que allí se debían realizar no se detuvieran. Y le voy a decir también, por ejemplo, si la inmensa mayoría, en un principio, la inmensa mayoría de los funcionarios del IETAM fueron enviados a su casa, sobre todo aquellos que estaban en condiciones especiales como un servidor, fueron enviados a su casa, pues fue la unidad técnica del sistema la que nos permitió seguir en contacto con la tarea, no solamente con la tarea, con los compañeros, con las compañeras, con los compañeros de todo el Instituto Electoral de Tamaulipas, a fin de que se continuara ejerciendo el trabajo que se tenía que realizar a lo largo de todo el año. Se realizaron más de 60 sesiones del Consejo General, más de 80 sesiones de las comisiones especiales del Consejo General, de los comités, pero además se logró la preparación del proceso electoral. Todos los ejercicios de preparación del proceso electoral salieron adelante. Las convocatorias para candidaturas independientes, las convocatorias para el apoyo ciudadano, para el uso de la aplicación de apoyo ciudadano, las convocatorias para consejeras y consejeros electorales municipales y distritales, las convocatorias para observadores electorales, las convocatorias para supervisores y asistentes, supervisores, capacitadores y asistentes electorales, las convocatorias para el personal de apoyo como auxiliares en cada una de las áreas operativas del Instituto Electoral de Tamaulipas y desde luego la participación de toda la ciudadanía de Tamaulipas que se realiza en todos los procesos electorales no se detuvo. Es realmente de reconocer que el ejercicio que hasta ahora se ha realizado por parte de miles y miles de ciudadanas, de ciudadanos y de funcionarios, de autoridades, no se haya detenido y usted pueda ir finalmente a las urnas el próximo domingo 6 de junio, como de costumbre. Y además, con un protocolo de cuidados que le vamos a pedir a cada una de las autoridades electorales venga a este programa y se lo explique a usted. No me quiero ir sin recordarle que a propósito usted tiene el compromiso también de participar como observador electoral. Participe como observador electoral, vaya al portal del IETAM, busque la convocatoria y solicite o manifieste su interés por el registro como observadora o observador electoral. Soy Nereo Zamorano, le agradezco el favor de su atención y le invito para que la próxima semana esté de nueva cuenta aquí en Diálogos por la Democracia. Hasta entonces. El IETAM presentó Diálogos por la Democracia, un espacio para la difusión de la cultura democrática de Tamaulipas.